El bosque olía diferente esa noche, más intenso, más vivo, lleno de secretos. Las agujas de pino crujían bajo mis botas gastadas mientras seguía el estrecho sendero que se adentraba en la oscuridad. El aire de octubre me azotaba las mejillas, trayendo consigo susurros que no lograba descifrar, pero que de alguna manera entendía en lo más profundo de mi pecho. Quizás una advertencia o una promesa. No debería haber estado allí. Ningún humano se aventuraba tan lejos en los bosques del norte después del atardecer, y menos aún en la noche de la luna roja. Los ancianos de mi pueblo hablaban de ello en voz baja, con la mirada nerviosa fija en el árbol que marcaba el límite entre nuestro mundo y el suyo. Pero cuando tu hermana pequeña está ardiendo en fiebre y la única medicina que funciona crece a la sombra del viejo roble en el corazón del bosque prohibido, haces cosas estúpidas, cosas desesperadas. El colgante de plata que mi abuela me había puesto en la palma de la mano antes de morir colgaba pesadamente de mi cuello. No te protegerá de ellos, me había susurrado, con sus dedos fríos sobre mi muñeca, pero te recordará quién eres cuando el miedo amenace con destruirte. Lo toqué, sacando fuerzas de las familiares protuberancias y curvas de la luna creciente grabadas en su superficie. Una ramita se rompió a mi izquierda y me quedé paralizada. El bosque quedó en un silencio inquietante. No se oían grillos, ni pájaros nocturnos, nada más que el sonido de mi propio corazón latiendo contra mis costillas. Había crecido escuchando historias sobre ellos, las criaturas que gobernaban estos bosques, los hombres lobo, más fuertes, más rápidos, más letales que cualquier depredador natural y mucho más inteligentes. Estás muy lejos de casa, pequeño humano. La voz vino de detrás de mí, baja y peligrosa, con un tono que me erizó el vello de los brazos. Me giré lentamente, con el dedo aún agarrado al colgante. Él emergió de las sombras como si estuviera hecho de ellas, alto e imponente en forma humana, pero nada en él parecía humano. Sus ojos captaron la luz de la luna que se filtraba a través del dosel, reflejando un brillo ámbar antinatural. El alfa. Tenía que ser él. Ningún lobo común se comportaría con tanta autoridad, con tanta certeza absoluta en su propio poder. Necesito raíz de Moonberry, dije, obligando a mi voz a no temblar. Mi hermana está enferma, cogeré lo que necesito y me iré. No me quedaré más tiempo del necesario. Un músculo se le contrajo en la mandíbula mientras me estudiaba. Su cabello oscuro le caía sobre la frente, ocultando parcialmente unos ojos que parecían ver a través de mi cuidadosamente construida bravuconería. ¿Sabes lo que es esta noche?, dijo. No era una pregunta. Asentí. La luna de sangre. Y viniste de todos modos. De nuevo no era una pregunta. Ahora había algo parecido a la curiosidad en su expresión, mezclada con algo más oscuro. ¿Tienes ganas de morir, humana? Solo tengo una hermana enferma. Enderecé la espalda, aunque mis piernas parecían de gelatina. Los ancianos dicen que los de tu especie son peligrosos incluso en noches normales. Pero no tenía otra opción. Se acercó, rodeándome con gracia depredadora. Podía sentir el calor que irradiaba su cuerpo, oler su aroma salvaje e indómito, pino y humo y algo primitivo y animal. Todos mis instintos me gritaban que huyera, pero yo sabía que no debía hacerlo. No se huye de los lobos, solo provoca la persecución. ¿Cómo te llamas?, exigió saber. Evelyn, respondí, deseando que mi voz sonara más fuerte. Ebeye. Evelyn, repitió, como si probara cómo sonaba en su lengua. ¿Sabes quién soy? El rey Alfa. Susurré. Todos en los pueblos de los alrededores sabían de él, aunque pocos lo habían visto y habían vivido para contarlo. Lo llamaban despiadado, implacable, un tirano que no toleraba la debilidad, ni siquiera entre los de su propia especie. Dominic, dijo sorprendiéndome. Los lobos nunca revelaban sus verdaderos nombres a los humanos. Los nombres tenían poder. Y tú has entrado en mi territorio la única noche en la que no puedo garantizar tu seguridad, cuando ninguno de nosotros puede controlar por completo lo que somos. Un aullido se elevó en la distancia, respondido por otro, y luego otro, un coro de gritos inquietantes y espeluznantes que parecían atravesarme.
Dominic giró la cabeza hacia el sonido y vi algo pasar por su rostro. Preocupación, miedo. Desapareció antes de que pudiera estar segura. Ya están cambiando, murmuró, casi para sí mismo. La atracción de la luna es más fuerte este año. Volvió a mirarme. Para ahora, más intenso. Tienes que irte ya. No puedo. No sin la raíz de vallas lunares. Mi hermana no sobrevivirá hasta mañana. Las palabras se me atragantaron en la garganta. Por favor, seré rápida. Otro aullido, esta vez más cercano. Dominic maldijo entre dientes. El sonido era gutural y no del todo humano. El roble antiguo ya está rodeado por mi manada. Nunca llegarás vivo. Se acercó, cerniéndose sobre mí. La luna de sangre nos hace volver a nuestro estado más primitivo. Cazamos, matamos, ni siquiera yo puedo. Se interrumpió apretando los puños a los lados. Entonces lo vi, la batalla que se libraba en su interior. Sus hombros se tensaron, los músculos se contrajeron bajo su sencilla camisa negra. La luz de la luna iluminaba su rostro en un ángulo que resaltaba la nitidez de sus rasgos, el ligero alargamiento de sus caninos. No estaba completamente transformado, pero tampoco era del todo humano. No puedo controlarme, advirtió, bajando la voz hasta convertirla en un gruñido que resonó en lo más profundo de mi estómago. No del todo. Esta noche no. Debería haber estado aterrorizada. Estaba aterrorizada. Pero junto al miedo floreció algo más. Una extraña e inexplicable sensación de que estaba exactamente donde debía estar. De que este momento, este encuentro, había quedado grabado en mi destino mucho antes de que tomara mi primer aliento. Entonces ayúdame, dije, sin poder evitar que las palabras salieran de mi boca. Conoces estos bosques, conoces a tu manada. Ayúdame a conseguir lo que necesito y me iré antes de que la luna alcance su cenit. Su risa fue áspera, incrédula. Le estás pidiendo al monstruo que te proteja de los monstruos. Le estoy pidiendo al rey que me conceda un paso seguro por su reino, respondí, sorprendiéndome a mí misma con mi audacia. Una noche es todo lo que pido. Los aullidos se acercaban. Podía sentir la lucha interna de Dominic como una fuerza física entre nosotros. La parte humana de él luchaba con la bestia. El sentido del territorio del alfa chocaba con algo más que no podía nombrar. Si te llevo al yugo, te conviertes en mi responsabilidad, dijo finalmente, cada palabra deliberada y cargada de significado. ¿Lo entiendes? Mi manada no te tocará porque llevarás mi olor, pero eso te convierte en mía. Había un peso en la palabra mía que me hizo estremecer, no solo por miedo. Hasta que salga del bosque, aclaré. Solo hasta entonces. La comisura de sus labios se levantó en una sonrisa que era totalmente depredadora. Ya lo veremos. Antes de que pudiera responder, se movió con una velocidad inhumana, acortando la distancia entre nosotros. Su mano me agarró por la nuca, con firmeza pero sin dolor, y me atrajo hacia su pecho. Jadeé cuando bajó la cara hasta la curva donde mi hombro se une con el cuello e inhaló profundamente. ¿Qué eres?, murmuró contra mi piel, con el aliento caliente. Si hueles como yo, quizá duden antes de desgarrarte la garganta. Me soltó con la misma brusquedad y yo trastabillé hacia atrás, con el corazón latiéndome tan rápido que pensé que iba a salírseme del pecho. Me hormigueaba la piel donde su aliento la había tocado. «Quédate cerca», ordenó. «No hables a menos que yo te lo diga. Y pase lo que pase, veas lo que veas o oigas lo que oigas, no corras. Correr desencadena la caza». Asentí, todavía aturdida por su proximidad, por la extraña intimidad de lo que acababa de ocurrir. Se dio la vuelta y comenzó a adentrarse en el bosque, con movimientos fluidos y silenciosos. Lo seguí, muy consciente de cada crujido de ramitas bajo mis torpes pies humanos, de cada susurro de hojas que parecía ensordecedor en comparación con su paso fantasmal. El bosque se hizo más denso, los árboles se cerraban a nuestro alrededor como centinelas. La luz de la luna se filtraba a través de los árboles, creando un camino moteado de plata y sombras. Mantuve la mirada fija en los anchos hombros de Dominic,
tratando de no pensar en lo que podría estar observándonos desde la oscuridad. ¿Por qué me ayudas?, susurré finalmente, incapaz de contener la pregunta por más tiempo. ¿Por qué te arriesgas? No aminoró el paso ni miró atrás. No lo sé, admitió tras una larga pausa. Quizás siento curiosidad. Quizás estoy aburrido. O quizás hay algo en ti que... Dejó la frase sin terminar, dejando la idea inconclusa. Caminamos en silencio después de eso. La distancia entre el camino que había estado siguiendo y el roble antiguo era mucho mayor de lo que había pensado. Los aullidos continuaban, a veces desvaneciéndose, a veces haciéndose más fuertes, como si la manada se moviera en círculos a nuestro alrededor. «Saben que estoy contigo», dijo Dominic en voz baja. «Están confundidos. Mi olor junto al de un humano va en contra de todo lo que entienden. ¿Te desafiarán?», pregunté, con un nudo de miedo en el estómago. Sus hombros se tensaron de forma casi imperceptible. Algunos podrían intentarlo. Hay quienes creen que me he vuelto blando, demasiado diplomático con las aldeas humanas, demasiado reacio a expandir nuestro territorio a medida que crece nuestro número. Pensé en los rumores que habían llegado incluso a mi pequeña aldea, susurros de disidencia dentro de la manada, de lobos más jóvenes que ansiaban la guerra en lugar de la incómoda paz que Dominic había mantenido durante años. ¿Y tú lo has hecho? Me atreví a preguntar. ¿Te has vuelto blando? Se detuvo tan repentinamente que casi choqué con su espalda. Cuando se volvió, sus ojos habían cambiado. El ámbar ahora estaba bordeado de rojo, las pupilas alargadas como las de un lobo. Sabrás la respuesta a eso si nos encontramos con algún rival esta noche, dijo, con voz más grave y áspera. Reza para que no sea así. El antiguo roble apareció ante nosotros como un espectro en la niebla. Su enorme tronco estaba nudoso y retorcido por la edad. Las raíces brotaban de la tierra como las venas de un gigante dormido, y sus ramas se extendían hacia la luna roja como brazos suplicantes. Debajo, acurrucado entre dos raíces prominentes, pude ver las distintivas hojas azul plateadas de la planta de bayas lunares. Allí, susurré, señalando. Dominic extendió el brazo, bloqueándome el paso. No estamos solos. Seguí su mirada hacia las sombras bajo la extensa copa del roble. Al principio no vi nada. Entonces las sombras se movieron, separándose de la oscuridad como tinta tomando forma. 3 lobos, más enormes de lo que jamás había imaginado, con el pelaje brillante y plateado bajo la luz de la luna. Sus ojos brillaban como brasas en la noche, fijos en nosotros con mirada depredadora. «Quédate detrás de mí», ordenó Dominic. «No hables, no te muevas». Dio un paso adelante, con los hombros rectos y la barbilla levantada. Observé con fascinación aterrada cómo su lenguaje corporal se transformaba, volviéndose más dominante, más agresivo. Era el alfa afirmando su autoridad. Un gruñido retumbó en su pecho, profundo y amenazador. Las orejas de los lobos se aplastaron contra sus cráneos, pero no retrocedieron. El más grande de ellos, un macho con una raya plateada que le recorría la columna vertebral, dio un paso adelante, curvando los labios para mostrar unos dientes diseñados para desgarrar carne. «Vance», dijo Dominic con voz de advertencia. «Retírate». El lobo con la raya plateada gruñó, un sonido que me heló las venas. Entonces, ante mis ojos, su forma comenzó a transformarse y cambiar. Los huesos crujieron y se reorganizaron. El pelaje se retiró y en cuestión de segundos, un hombre se erigió donde antes estaba el lobo, desnudo, con los ojos desorbitados y la misma raya plateada en su cabello, por lo demás oscuro. «¿Traes a un humano a nuestro lugar sagrado en la luna de sangre?», espetó, con evidente disgusto en cada sílaba. «Has perdido completamente la cabeza, Dominic». «Necesita raíz de Moonberry», respondió Dominic, con un tono tranquilo pero con autoridad. «Tu hermana se está muriendo», se rió Vance, con un sonido áspero y sin humor. «¿Y nos tiene que importar porque los humanos son presas, no mascotas? ¿O es que has olvidado lo que eres?» Los otros 2 lobos gruñeron en señal de acuerdo, acercándose en círculo. «No he olvidado nada», dijo Dominic en voz baja.
La calma de su voz era de alguna manera más aterradora que cualquier muestra de ira, incluso la del líder de la manada. La chica está bajo mi protección esta noche. Cualquiera que la toque tendrá que responder ante mí. Los ojos de Vance se posaron en mí, con odio ardiendo en sus profundidades. Mírala, débil, frágil, completamente inútil, y sin embargo, te arriesgas a dividir a la manada por ella. Su mirada volvió a Dominic, entrecerrando los ojos. A menos que... ¿La has reconocido? ¿Es eso de lo que se trata? Algo brilló en el rostro de Dominic. Sorpresa, confusión. No podía estar seguro. ¿De qué estás hablando? La profecía, Ciceo Vance, la que mencionó la vieja vidente antes de morir. Una chica humana con la luz de la luna en el pelo que fortalecería o destruiría a la manada. Sus ojos se posaron en mis pálidos mechones rubios, visibles a la luz de la luna. Algunos dirían que encaja en la descripción. Fruncí el ceño, la confusión superando momentáneamente mi miedo. Una profecía sobre una chica humana. Era la primera vez que oía algo así, y a juzgar por la tensión que de repente irradiaba Dominic, significaba algo importante. «Basta», gruñó Dominic. «La llevaré a buscar lo que necesita y luego la escoltaré fuera del bosque. Y ahí se acabará todo». Vance dio otro paso adelante. La antigua costumbre dice que cualquier humano que entre en nuestro territorio durante la luna de sangre pertenece a la manada y debe ser reclamado o asesinado. Una lenta sonrisa depredadora se extendió por su rostro. Si no vas a hacer cumplir nuestras leyes, tal vez sea hora de un nuevo liderazgo. El desafío flotaba en el aire entre ellos, pesado y peligroso. ¿Es eso lo que quieres, Vance?, preguntó Dominic en voz baja. ¿Desafiarme aquí? ¿Ahora? La luna está alta, respondió Vance señalando el astro carmesí que se cernía sobre sus cabezas. ¿Qué mejor momento para determinar quién merece realmente liderar? Los otros dos lobos también cambiaron de forma. Se convirtieron en hombres, uno joven, con mirada hambrienta, y otro mayor, con una cicatriz irregular que le recorría el pecho. 3 contra 1, no pude evitar susurrar. No es un desafío justo. La mano de Dominic se extendió rápidamente y me agarró la muñeca en señal de advertencia. «No te metas en esto, Evelyn», dijo, sin apartar la mirada de Vance. «La humana habla fuera de turno», observó el hombre con la cicatriz. «Tiene que aprender a respetar. Hay que ponerla en su sitio», añadió el más joven, recorriendo mi cuerpo con la mirada de una forma que me puso los pelos de punta. Dominic apretó mi muñeca con más fuerza y luego la soltó lentamente. «Coge la raíz de Moonberry», me dijo en voz baja. «Yo me encargo de esto». Dudé, dividida entre la medicina que mi hermana necesitaba desesperadamente y la certeza de que estaba dejando a Dominic solo frente a 3 oponentes. «Ve», insistió, empujándome suavemente hacia el viejo roble. «Ahora». Me acerqué con cautela a la planta de Moonberry, sin perder de vista el enfrentamiento que se desarrollaba a mis espaldas. Vance y sus compañeros se habían dispersado, formando un semicírculo alrededor de Dominic. La tensión en el aire era palpable, crepitando como la electricidad antes de una tormenta. Mientras me arrodillaba junto a la planta de Moonberry, mis dedos temblorosos luchaban por excavar alrededor de sus raíces. Oí a Vance hablar de nuevo, con voz llena de desdén. «Te has vuelto débil, Dominic, blando. Primero, negocias la paz con los humanos en lugar de expandir nuestro territorio como deberíamos. Luego, acoges a esos huérfanos mestizos que ninguna otra manada querría. Y ahora esto, traer a una chica humana entre nosotros en la noche sagrada». Escupió al suelo. «Mi padre nunca debería haberte nombrado su sucesor». «Tu padre reconoció lo que tú te negaste a ver», respondió Dominic con serenidad. «Que la fuerza no se mide solo por quién tiene los dientes más afilados o el mordisco más fuerte. Se trata de sabiduría, previsión, saber cuándo luchar y cuándo mostrar misericordia». «Misericordia», se burló Vance. «Un concepto humano. Somos lobos, Dominic, depredadores en la cima de la cadena alimenticia. No mostramos misericordia, mostramos dominio. Y por eso, dijo Dominic, nunca serás alfa.
Lo que sucedió a continuación ocurrió tan rápido que apenas pude seguirlo. Vance se abalanzó, transformándose en lobo en pleno vuelo. Los otros dos le siguieron, sus formas humanas se difuminaron y se transformaron en bestias enormes y gruñonas. Dominic no respondió a su ataque transformándose, sino adoptando una postura de combate, con movimientos precisos y controlados. Observé con asombro y terror cómo luchaba contra ellos, defendiéndose de alguna manera contra 3 hombres lobo adultos mientras permanecía en forma humana. Era más rápido de lo que debería ser posible, más fuerte, más ágil. Agarró al lobo más joven por el cuello y lo lanzó contra un árbol con tal fuerza que el tronco se partió. El lobo con cicatrices recibió una patada en las costillas que lo envió, dando vueltas y vueltas hasta caer entre la maleza. Pero Vance era diferente, más hábil, más decidido. Sus dientes se clavaron en el antebrazo de Dominic, desgarrando la tela y la carne. Dominic rugió de dolor, un sonido que distaba mucho de ser humano. Y finalmente, él también comenzó a transformarse. La transformación era a la vez hermosa y aterradora de presenciar. Su cuerpo se contorsionó, se expandió, y un pelaje del color de la medianoche se extendió por su piel. Su rostro se alargó hasta convertirse en un hocico lleno de dientes afilados como cuchillas, y sus manos se convirtieron en poderosas garras con puntas que podían destripar con un solo golpe. En cuestión de segundos, donde antes estaba Dominic, ahora había un lobo casi el doble del tamaño de Vance, con ojos que ardían como oro fundido en la oscuridad. Los dos se rodeaban, gruñendo desde lo más profundo de sus pechos. Vance atacó primero, lanzándose a la garganta de Dominic. Dominic se apartó y contraatacó con una ferocidad que me dejó sin aliento. Se convirtieron en un borrón de dientes, garras y pelaje, gruñendo y mordiendo, con la sangre empapando sus pelajes donde los dientes habían encontrado su objetivo. Debería haber aprovechado esta distracción para terminar de recoger la ruta Moonberry y huir mientras tenía la oportunidad. En cambio, me quedé paralizada, incapaz de apartar la mirada de la batalla que se desarrollaba ante mí. Había algo primitivo e impresionante en ello. Algo que hablaba a una parte de mí que no sabía que existía hasta ese momento. El lobo con cicatrices y el joven se habían recuperado y estaban dando vueltas, preparándose para unirse a la lucha una vez más. Sin pensar, agarré una rama gruesa que había caído del roble centenario y la estreché con las manos como si fuera un garrote improvisado. No sabía qué pensaba hacer con ella. Una chica humana armada con un palo contra 2 hombres lobo era ridículo, pero un instinto más profundo que la razón me impulsó a ponerme en pie. El lobo con cicatrices fue el primero en fijarse en mí, girando la cabeza en mi dirección. Su gruñido cambió de tono, volviéndose más depredador, más concentrado. Empezó a acecharme, con una intención clara en cada línea de su cuerpo. El lobo más joven siguió su ejemplo, y ambos decidieron aparentemente que yo era una presa más fácil que su alfa herido. «No os acerquéis», les advertí, blandiendo mi patética rama. «Estoy bajo la protección del alfa». Los lobos se detuvieron, intercambiando lo que casi parecían miradas divertidas. Entonces, el más joven se agachó, tensando los músculos mientras se preparaba para saltar. Retrocedí hasta que mis hombros chocaron con el tronco del viejo roble. La áspera corteza se clavó en mi espalda a través de mi fina chaqueta, recordándome que no había ningún lugar al que huir. Mi mano se dirigió instintivamente al colgante de mi abuela, y mis dedos se cerraron alrededor de la fría plata. «Dame fuerzas», susurré, aunque no sabría decir si se lo pedía al espíritu de mi abuela o a algún poder superior sin nombre. Cuando el lobo saltó, ocurrió algo extraño. El colgante se calentó contra mi palma y luego se volvió ardiente. Una luz plateada brotó entre mis dedos, expandiéndose hacia afuera en una onda ondulante. El lobo joven chocó con ella en el aire y salió despedido hacia atrás con un grito de dolor y sorpresa. El lobo cicatrizado se detuvo en seco, retrocediendo con las orejas pegadas al cráneo. Miré mi mano con sorpresa. El colgante seguía brillando con una luz etérea. Símbolos que nunca antes había notado se iluminaban a lo largo de su borde. Las palabras de mi abuela resonaron en mi mente.
No te protegerá de ellos, pero te recordará quién eres cuando el miedo amenace con destruirte. ¿Lo había sabido todo este tiempo? ¿Sabía lo que podía hacer el colgante? La pelea entre Dominic y Vance se había detenido. Ambos lobos se volvieron para presenciar el extraño fenómeno. Los ojos de Vance se agrandaron y un gruñido que sonaba casi como miedo retumbó en su pecho. Dominic, sin embargo, parecía más intrigado que alarmado, e inclinó ligeramente la cabeza mientras me estudiaba con esos inteligentes ojos dorados. ¿Qué eres?, preguntó el lobo con cicatrices, que había vuelto a su forma humana, aunque se mantenía a distancia. ¿Qué tipo de magia es esta? No lo sé, respondí con sinceridad, sin dejar de mirar el colgante con asombro. Nunca antes había hecho esto. El joven lobo también había vuelto a su forma humana, con sangre brotando de una herida en la frente donde había golpeado el suelo. Es una bruja, gruñó. Tiene que serlo. No, negué con la cabeza. Solo soy una chica del pueblo. Mi abuela me dio este colgante antes de morir. Eso es todo. Vance, todavía en forma de lobo, soltó un ladrido que sonó sospechosamente como una risa. Volvió a adoptar forma humana y se limpió la sangre de la barbilla con el dorso de la mano. No solo una chica, dijo, con su hostilidad anterior ahora mezclada con una especie de respeto a regañadientes. La chica, la de la profecía, se volvió hacia Dominic. La trajiste aquí sin siquiera saber lo que es. Parece que el destino tiene sentido del humor. ¿Qué profecía?, pregunté, con una voz más fuerte de lo que esperaba. El colgante aún brillaba débilmente contra mi palma, y su calor se filtraba en mi piel como valor líquido. ¿De qué están hablando? Vance y Dominic intercambiaron una mirada cargada de significado tácito. Finalmente, fue Dominic quien habló, con la voz ligeramente ronca por el cambio a su forma humana. Hay una profecía que se ha transmitido a través de generaciones de linajes alfa, explicó, acercándose a mí con cautela, sobre una mujer humana con cabello como la luz de la luna que vendría a nosotros durante una luna de sangre. Ella salvaría a la manada de la destrucción o nos llevaría a ella. Sus ojos se posaron en mi colgante, que ahora se atenuaba a medida que mi miedo disminuía. La profecía mencionaba que ella llevaría un antiguo símbolo de poder. Miré la luna creciente grabada en la plata. Esto, pero solo es una reliquia familiar. De mi abuela. ¿Tu abuela?, interrumpió Dominic con delicadeza. ¿Cómo se llamaba? Eleanor, respondí. El Eleanor Reed. El efecto del nombre fue inmediato y sorprendente. El lobo cicatrizado maldijo entre dientes. El joven dio un paso atrás e incluso Vance pareció quedarse sin palabras por un momento. La expresión de Dominic pasó de la sorpresa a la comprensión y luego a algo que parecía casi asombro. El Eleanor Reed, repitió. Desapareció de la aldea del norte hace 50 años. Se dice que se casó con un humano, contra todas las leyes de la manada. Me miró fijamente a la cara. Eres su nieta. Lleva su sangre. Sangre de lobo. Diluida, pero aún presente. Negué con la cabeza, incrédula. Eso es imposible. Mi abuela era humana. Toda mi familia es humana. ¿Lo son?, preguntó Dominic en voz baja. ¿Nunca te has preguntado por qué te sientes diferente? ¿Por qué el bosque te atrae cuando los demás le temen? ¿Por qué eres lo suficientemente valiente o lo suficientemente tonta como para aventurarte en territorio de lobos durante la luna de sangre? Quería negarlo, reírme de ello como si fuera absurdo, pero algo en lo más profundo de mi ser reconocía la verdad en sus palabras. Siempre había sentido una conexión con el bosque, una inquietud durante las lunas llenas, una naturaleza salvaje que mis padres nunca pudieron entender. De niña, a veces me despertaba de sueños en los que corría a 4 patas en lugar de a 2, con el olor a pino, tierra y presa llenando mis fosas nasales. No lo soy, no puedo serlo, balbuceé. No eres un lobo completo, asintió Dominic. Quizás ni siquiera lo suficiente como para transformarte, pero sí lo suficiente como para activar ese colgante. Lo suficiente para cumplir la profecía. Tal vez. Vance soltó un sonido de burla. O podría ser nuestra destrucción. Si recuerdas el resto de la profecía, ella unirá 2 mundos o los quemará a ambos.
¿Estás dispuesto a arriesgar a toda nuestra manada por la remota posibilidad de que ella sea nuestra salvación en lugar de nuestra perdición? Agarré con fuerza las bayas lunares que había conseguido recolectar, recordando de repente por qué estaba allí en primer lugar. No vine aquí por profecías ni por la política de la manada, dije con firmeza. Vine por esto, para salvar a mi hermana. Tengo que volver. Ya no es tan sencillo, Evelyn, dijo Dominic con voz suave pero firme. Has activado una magia ancestral en el corazón de nuestro territorio. Has sido reconocida como descendiente de un miembro de la manada. Según nuestras leyes, eso te convierte en parte de la manada, lo quieras o no. Pero mi hermana estará bien cuidada, prometió. Enviaré a uno de los miembros más confiables de la manada para que te lleve y explique tu ausencia. El miedo se apoderó de mi corazón. ¿Explicar mi ausencia? ¿Quieres decir que no podré volver a casa nunca? Dominic dudó. Esta noche no. Por supuesto, la luna de sangre aún no ha terminado. Y con lo que ha pasado aquí, las noticias se difundirán rápidamente por la manada. Algunos te darán la bienvenida, otros. Su mirada se posó en Vance. Otros te verán como una amenaza que hay que eliminar antes de que puedas cumplir la posibilidad más oscura de la profecía. Vance inclinó la cabeza, reconociendo la verdad de esto. No voy a mentir y decir que me alegro de este desarrollo, dijo. Pero no soy tan tonto como para ignorar la antigua magia cuando se manifiesta ante mis ojos. La chica seguirá viva por ahora, bajo vigilancia, bajo protección, corrigió Dominic con tono de advertencia. El joven lobo que me había atacado se movía nerviosamente de un pie a otro, claramente incómodo con toda la situación. ¿Qué pasa con el desafío?, preguntó. No se ha resuelto, ¿verdad? Dominic levantó una ceja y se volvió hacia Vance. ¿Aún deseas continuar? Hubo un largo y tenso momento de silencio. Finalmente, Vance negó con la cabeza. Esta noche no. La aparición del profetizado cambia las cosas. La manada necesita unidad ahora más que descendencia, dijo entrecerrando los ojos. Pero no confundas esto con su misión. Dominic, sigo creyendo que tu liderazgo se ha vuelto demasiado blando, demasiado amigo de los humanos. Cuando se resuelva este asunto de la profecía, volveremos a plantearnos el desafío. Dominic asintió, aceptando esta tregua temporal. Llévate a Seth y regresa con la manada principal, ordenó, señalando al joven lobo. Cuéntales lo que ha pasado. Asegúrate de que entiendan que la chica está bajo mi protección personal. Vance y Seth intercambiaron miradas y luego asintieron a regañadientes. Volvieron a adoptar su forma de lobos, estirando y contorsionando sus siluetas humanas de esa manera inquietante antes de desaparecer en la oscuridad del bosque. El lobo con cicatrices se quedó, con una postura cautelosa, pero ya sin mostrar una amenaza evidente. ¿Y yo qué?, preguntó. Julian, se dirigió a él Dominic. Toma la ruta de Moonberry hacia el pueblo. Encuentra a la chica con fiebre, la hermana de Evelyn. Mina, añadí, con la voz entrecortada. Se llama Mina Reed. Nuestra cabaña es la última del extremo oeste del pueblo, la que tiene la puerta azul. Julian no parecía muy contento con la misión. ¿Quieres que entre en un pueblo humano durante la luna de sangre? Tú eres el que mejor controla tu transformación, respondió Dominic. Y antes de elegir el camino del guerrero, te formaste como sanador. Sabrás cómo preparar la ruta adecuadamente. Su tono dejaba claro que no era una petición. Julian suspiró profundamente, pero extendió la mano para coger la ruta de bayas lunares. Dudé, todo mi ser se resistía a desprenderse de aquello por lo que había arriesgado tanto. Él la ayudará, dijo Dominic en voz baja, leyendo mi conflicto. Julian nació en una luna de sangre. Tiene dominio sobre la bestia, incluso en noches como esta, y me debe un favor. El lobo cicatrizado hizo una mueca al oír esto, pero no lo negó. Cuidaré de tu hermana, prometió con voz ronca. La raíz le bajará la fiebre por la mañana. Con dedos temblorosos deposité las preciadas hierbas en su mano extendida. Gracias, susurré. Julian asintió una vez, luego se transformó y desapareció entre los árboles, con la valla lunar cuidadosamente agarrada entre los dientes.
Por fin, a solas con Dominic, sentí todo el peso de lo que había sucedido abatirse sobre mí. Mis piernas se tambalearon y me desplomé sobre una de las antiguas raíces de roble. El agotamiento y la conmoción me invadieron de golpe. ¿Qué pasa ahora?, pregunté, con voz débil en el vasto silencio del bosque. Dominic se agachó ante mí, poniendo sus ojos a la altura de los míos. Tan cerca, pude ver destellos verdes entre el ámbar y algo en ellos, una calidez, una profundidad que desmentía su temible reputación. Ahora, dijo, te llevaré a mi hogar. Allí estarás a salvo mientras averiguamos qué significa todo esto. ¿Tu hogar?, repetí. Él sonrió levemente. ¿Creías que vivíamos en cuevas y guaridas? La manada tiene un asentamiento más adentro del bosque, casas, jardines, niños jugando. En muchos aspectos, no es tan diferente de tu aldea. La idea era sorprendente. Hombres lobo con hogares y jardines, una comunidad escondida en el corazón del bosque. Las historias que se contaban en mi pueblo nunca habían mencionado tales cosas. Nos habían enseñado a temerlos como si fueran poco más que bestias. ¿Por qué me ayudas?, pregunté, repitiendo mi pregunta anterior. Cuando el viaje de esta noche parecía mucho más sencillo, incluso antes de saber nada sobre la profecía o mi abuela, decidiste ayudarme. ¿Por qué? Dominic se quedó en silencio durante un momento, con expresión pensativa. No lo sé, admitió finalmente. Algo en ti me atrajo, una familiaridad que no podía identificar. Extendió la mano lentamente, como si me diera tiempo para apartarme, y me apartó un mechón de pelo claro detrás de la oreja. Quizás, en cierto modo, el lobo que hay en mí reconoció al lobo que hay en ti. Su contacto me provocó un escalofrío que no tenía nada que ver con el miedo. Me encontré inclinándome ligeramente hacia su mano antes de darme cuenta y enderezarme. ¿Podré volver a casa alguna vez?, pregunté. La pregunta que más pesaba en mi corazón. Su expresión se volvió seria. No lo sé, Evelyn. La activación del colgante, la revelación de tu herencia. Estas cosas han puesto en marcha acontecimientos que no se pueden deshacer. Pero te prometo esto, haré todo lo que esté en mi mano para mantenerte a salvo mientras descubrimos qué papel estás destinada a desempeñar. No era el consuelo que esperaba, pero había una sinceridad en su voz que me hizo confiar en él a pesar de todo. Asentí y me puse de pie, tambaleándome ligeramente por el cansancio. Hay un largo camino hasta el asentamiento, dijo Dominic, observando mi agotamiento. Y la noche se vuelve fría. Antes de que pudiera responder, comenzó a quitarse la camisa. Sentí que el calor me subía a las mejillas y rápidamente aparté la mirada. ¿Qué estás haciendo?, pregunté, mirando fijamente al suelo. Él se rió, un sonido cálido y profundo que pareció vibrar en el aire entre nosotros. No es lo que estás pensando, pequeña loba. Voy a transformarme de nuevo. Será más rápido si montas a mi espalda, y mi pelaje te mantendrá caliente. Levanté la vista a tiempo para ver su sonrisa cómplice antes de que sus rasgos comenzaran a cambiar una vez más. La transformación parecía más suave esta vez, más controlada. En cuestión de segundos, el magnífico lobo negro estaba ante mí, con sus ojos dorados mirándome con lo que casi parecía diversión. Se acercó con pasos felinos y se agachó en el suelo, invitándome claramente a subirme a su espalda. Dudé. La extrañeza de la situación me abrumó de repente. Hacía unas horas, era una simple chica de pueblo, en una misión desesperada para salvar a mi hermana. Ahora, aparentemente, era en parte mujer lobo, objeto de una antigua profecía y estaba a punto de atravesar el bosque a lomos del rey Alfa. Esto es una locura, murmuré, pero aún así me acerqué a él con cautela. Su pelaje era sorprendentemente suave bajo mis dedos mientras acariciaba tímidamente su enorme hombro. Emitió un rugido profundo que, de alguna manera, entendí que no era amenazante, sino alentador. Respirando hondo, pasé la pierna por encima de su espalda y me acomodé entre sus omóplatos, hundiendo las manos en el espeso pelaje de su cuello. Dominic se levantó con cuidado, ajustándose a mi peso. Luego, con un suave ladrido que parecía preguntarme si estaba lista, comenzó a moverse.
Lo que comenzó como un paseo se convirtió rápidamente en una carrera a trote. El bosque pasaba a toda velocidad ante nosotros en una mezcla de sombras y luz de luna. Me aferré a él. Mi cara se presionó contra su pelaje, inhalando ese aroma salvaje que se estaba volviendo extrañamente reconfortante. El colgante alrededor de mi cuello se calentó de nuevo, no ardiendo como antes, sino con un calor suave que se extendió por mi pecho y mis extremidades, aliviando mi miedo y llenándome de una extraña sensación de luminosidad. Mientras corríamos bajo la luz carmesí de la luna de sangre, llevados por la fuerza y la velocidad del Rey Alfa, sentí que algo se desplegaba dentro de mí, algo salvaje y antiguo que había permanecido dormido en mi sangre durante generaciones, algo que reconocía este bosque como su hogar, estas estrellas como guías, esta magnífica criatura debajo de mí como pariente. Por primera vez en mi vida, sentí que pertenecía a algún lugar. El asentamiento apareció gradualmente. Primero, unas pocas luces dispersas a través de los árboles. Luego, los contornos de estructuras construidas a la perfección en el paisaje natural. A diferencia de los edificios angulosos y estrechos de mi aldea, estas casas parecían crecer del propio bosque, con árboles vivos incorporados a su diseño, techos cubiertos de musgo y flores silvestres, paredes adornadas con intrincadas tallas de lobos, lunas y símbolos antiguos. Dominic redujo la velocidad al acercarnos, dándome tiempo para absorber el lugar. Los miembros de la manada salieron de sus casas y lugares de reunión, con expresiones que iban desde la curiosidad hasta la sospecha y la hostilidad abierta. Luché contra el impulso de acurrucarme contra el pelaje de Dominic y, en cambio, me obligué a sentarme más erguida, para mirarles a los ojos con todo el valor que pude reunir. Se detuvo en lo que parecía ser un claro central, donde ardía una gran hoguera dentro de un círculo de piedras. La manada se reunió a nuestro alrededor, y los murmullos se extendieron entre la multitud. Reconocí la tensión en sus posturas, el cansancio en sus ojos. Para ellos yo era una intrusa, una amenaza potencial. O tal vez me di cuenta cuando el colgante se calentó contra mi piel, una salvadora potencial. Dominic se agachó, permitiéndome deslizarme de su espalda en el momento en que mis pies tocaron el suelo. Los murmullos a nuestro alrededor se intensificaron. Me quedé de pie a su lado, dolorosamente consciente de lo pequeña y humana que parecía junto a su enorme forma de lobo. Volvió a adoptar su forma humana, con la misma inquietante fluidez, y alguien se apresuró a acercarse con ropa para él. Una sencilla túnica y unos pantalones que se puso rápidamente. El respeto en los ojos de los miembros de la manada cuando le entregaron las prendas era inconfundible, mezclado con curiosidad cuando sus miradas se posaron en mí. «Reúne al consejo de la manada», ordenó Dominic, «y prepara las habitaciones de invitados en mi casa. La chica humana se quedará con nosotros esta noche». Una mujer se adelantó entre la multitud. Era llamativa, con rasgos afilados y cabello del color de las hojas otoñales recogido en una compleja trenza. Sus ojos, de un verde sorprendente, me evaluaron con precisión calculadora. «¿Es esta de quien habló Vance?», preguntó, con una voz que denotaba autoridad y sugería que ocupaba un rango dentro de la manada. «La niña de la profecía. Esta es Evelyn Reed», respondió Dominic, nieta de Eleanor Reed. El nombre se extendió por la reunión como una piedra lanzada al agua tranquila. La mujer arqueó las cejas y me miró más de cerca, fijando la vista en mi cabello pálido. «Ahora veo el parecido», dijo en voz baja. Los mismos ojos, la misma mandíbula obstinada. Una pequeña sonrisa triste se dibujó en sus labios. «Conocí a Eleanor cuando era muy joven, antes de que se marchara». «¿Conocía a mi abuela?», pregunté, dando un paso adelante con entusiasmo. «En realidad era la hermana del Alfa», explicó la mujer. «La tía de Dominic, aunque él nunca la conoció, desapareció antes de que él naciera». Sus ojos se suavizaron al mirarme. «Me llamo Freya. Ahora soy la sanadora de la manada, como lo fue tu abuela en su momento». Las revelaciones seguían llegando, cada una más vertiginosa que la anterior. Dominic y yo éramos parientes,
Mi abuela había sido sanadora de hombres lobo. Parecía imposible. Sin embargo, el colgante cálido contra mi piel parecía vibrar con la confirmación. Ven, dijo Freya, extendiéndome la mano. Debes de estar agotada. Déjame mostrarte dónde puedes descansar mientras se reúne el consejo. Dudé, mirando a Dominic. A pesar de lo descabellado de la situación, él se había convertido en mi ancla en este extraño mundo nuevo, el único elemento familiar en una noche que había trastocado todo lo que creía saber. Ve con Freya, dijo con suavidad. Ella se ocupará de que estés cómoda. Necesito hablar con el consejo sobre lo que ha pasado y lo que significa. Sus ojos se clavaron en los míos. Vendré a buscarte después. Tenemos mucho que discutir. La promesa en sus palabras me provocó una emoción inexplicable. Asentí y dejé que Freya me alejara de la manada reunida, sintiendo sus miradas siguiéndome mientras cruzábamos el claro. La casa de Dominic era más grande que las demás, situada en una pequeña elevación que dominaba el asentamiento. Como todas las viviendas, se integraba armoniosamente en el bosque. La piedra, la madera viva y la tierra se fusionaban para crear algo que parecía antiguo y vivo. En el interior era inesperadamente cálido y acogedor, con ricas pieles cubriendo el suelo, intrincados tapices que representaban leyendas de lobos adornando las paredes y una chimenea donde crepitaba alegremente el fuego. Las habitaciones del Alfa, me explicó Freya, guiándome a través de la sala principal. Tus aposentos están por aquí. Abrió una puerta que daba a una habitación pequeña pero cómoda, con una cama cubierta de pieles, una palangana con agua humeante para lavarse y una ventana que daba al bosque iluminado por la luna. Es precioso, dije en voz baja, pasando los dedos por un cofre de madera tallada a los pies de la cama. Freya me observó con esa misma mirada calculadora. No pareces tan asustada como deberías, observó. La mayoría de los humanos estarían histéricos a estas alturas, pensé. Los acontecimientos de la noche deberían haberme dejado paralizada por el terror, rodeada de hombres lobo, incapaz de volver a casa, empujada al centro de una profecía que no entendía. Sin embargo, bajo el miedo y la confusión había una sensación de descubrimiento, como si hubiera tropezado con una parte de mí misma que no sabía que me faltaba. Creo que dije lentamente que esa parte de mí había estado esperando esto toda mi vida sin saberlo. Desde que era niño me había sentido diferente, fuera de lugar, como si estuviera destinado a otra cosa. Toqué el colgante que llevaba al cuello. Quizás sea esto. La expresión de Freya se suavizó. Te pareces mucho a ella. Eleanor tenía esa misma fuerza tranquila, esa misma aceptación de lo extraordinario. Señaló la palangana. Lávate y descansa. Hay ropa limpia en el baúl. Te traeré algo de comer. Cuando se marchó me dejé caer en el borde de la cama y los acontecimientos de la noche finalmente me alcanzaron. Me quité la chaqueta y las botas manchadas de suciedad y me acerqué a la palangana para salpicarme la cara con agua tibia. La chica que me miraba desde la superficie ondulada del agua parecía diferente de alguna manera, con los ojos un poco más salvajes y los rasgos un poco más marcados en la penumbra. O tal vez era simplemente que me veía claramente por primera vez. Me puse la ropa que Freya me había mencionado. Unos leggings suaves y una túnica holgada que olía ligeramente a pino y humo de leña. Eran sencillas, pero estaban bien hechas y resultaban cómodas contra mi piel, algo que nunca me habían proporcionado las telas ásperas de mi pueblo. Freya regresó con una bandeja de comida. Pan aún caliente, carne asada que me hacía la boca agua y bayas que brillaban como joyas. No me había dado cuenta de lo hambrienta que estaba hasta que me llegó el aroma. Comí con voracidad, sorprendiéndome a mí misma con mi apetito. Tu cuerpo está cambiando, señaló Freya, observándome con ojos entendidos. El despertar de la sangre del lobo responde primero al hambre, luego a los sentidos agudizados y por último a los sueños. Me detuve a mitad de bocado, sueños de correr bajo la luna, de la casa, de la manada. Ella ladeó la cabeza. Ya los has tenido, ¿verdad? Asentí lentamente. Desde que era niña pensaba que solo eran sueños. La sonrisa de Freya era triste. Eleanor tomó la decisión de reprimir su naturaleza, de vivir como humana.
Debía de saber lo que eso significaría para sus descendientes, atrapados entre dos mundos, sin pertenecer plenamente a ninguno de ellos. Extendió la mano y tocó el colgante. Te lo dio para protegerte, pero también para conectarte con tu herencia cuando llegara el momento adecuado. Un golpe en la puerta nos interrumpió. Freya la abrió y apareció Dominic con expresión grave. El consejo está dividido, dijo sin preámbulos. La mitad cree que la llegada de Evelyn cumple la promesa de salvación de la profecía. La otra mitad teme que traerá la destrucción. Sus ojos se encontraron con los míos. Quieren pruebas en un sentido u otro. ¿Qué tipo de pruebas? Pregunté. Un nudo de temor se formó en mi estómago. La prueba de la luna y la sangre, respondió Freya antes de que Dominic pudiera hacerlo. Su voz se apagó. Es un derecho ancestral que rara vez se ejerce. Revelará si tu presencia fortalece o debilita los lazos de la manada. ¿Y si demuestra que los debilito? Pregunté, aunque sospechaba que sabía la respuesta. Dominic apretó la mandíbula. Entonces, según la ley de la manada, deberás abandonar nuestro territorio y no volver jamás. O, interrumpió, o enfrentarte a la ejecución, terminó Freya en voz baja. La comida se convirtió en cenizas en mi boca. ¿Cuándo tendría lugar esta prueba? Mañana por la noche, dijo Dominic, cuando la luna de sangre alcance su punto álgido por segunda noche. Se acercó, llenando con su presencia la pequeña habitación. Intenté ganar tiempo, Evelyn. El consejo no se dio con Vance difundiendo la profecía. La manada está nerviosa. Exigen certezas. ¿En qué consiste esta prueba? Pregunté, dejando a un lado la bandeja con la comida a medio comer. Entrarás en el bosque sagrado en el corazón de nuestro territorio, explicó Freya. Allí se te pedirá que derrames sangre sobre una piedra antigua que responde a la magia de la manada. Si la piedra acepta tu sangre y brilla con la luz de la manada, eres una de nosotros, una fuerza para nuestros lazos. Si rechaza tu sangre, dijo lentamente, entonces soy la destrucción de la que advertía la profecía. Terminé con tristeza. Dominic hizo un sonido de frustración y comenzó a caminar por la pequeña habitación. Es una tontería arcaica. Eres la nieta de Eleanor. El colgante respondió a ti. Eso debería ser suficiente. Quizás para ti, dijo Freya con suavidad. No para aquellos que temen el cambio, que se aferran a las viejas costumbres, dijo volviéndose hacia mí. Descansa ahora. Vendré a buscarte por la mañana. Hay cosas que debes saber antes del juicio. Hay preparativos que hacer. Se escabulló, dejándome sola con Dominic. Él estaba de pie junto a la ventana, con la luz de la luna plateando su perfil, la tensión evidente en la postura de sus hombros. Lo siento, dijo después de un largo momento. Esto no es lo que pretendía cuando te traje aquí. ¿Qué pretendías? Pregunté con sincera curiosidad. Se volvió y sus ojos se encontraron con los míos en la penumbra. No lo sé, admitió. Cuando te encontré en el bosque, algo en mí reconoció algo en ti. No podía dejar que te enfrentaras sola a los peligros de la luna de sangre. Una sonrisa burlona se dibujó en sus labios. No esperaba antiguas profecías ni juicios de la manada. Me encontré acercándome a él, atraída por algún polo inexplicable. ¿Por qué se marchó mi abuela? Pregunté si era la hermana del Alfa, parte del linaje más alto de la manada. ¿Por qué elegir una vida humana? La expresión de Dominic se volvió distante. Las historias dicen que se enamoró de un hombre humano. En aquella época, esas uniones estaban prohibidas y se castigaban con la muerte. Mi abuelo, el Alfa, en aquel momento, le dio a elegir, renunciar al humano o abandonar la manada para siempre. Ella eligió el exilio, por amor, murmuré. Por amor, repitió él, volviendo a mirarme con una intensidad que me dejó sin aliento. La única fuerza que ni siquiera los lazos de la manada pueden soportar a veces. Algo cambió en el aire entre nosotros. Una corriente de conciencia que antes no estaba allí. O tal vez había estado allí todo el tiempo, oculta bajo el miedo y el caos de la noche. Deberías descansar, dijo, con una voz más áspera que antes. Mañana será un día difícil. Sin embargo, no hizo ningún movimiento para marcharse, y yo me encontré incapaz de despedirlo. Nos quedamos allí, a pocos centímetros de distancia, con un silencio entre nosotros lleno de posibilidades tácitas. Tengo miedo, confesé,
con palabras apenas audibles. Su mano se levantó para acariciar mi mejilla, con un toque suave pero intenso. Lo sé, dijo, pero eres más fuerte de lo que crees, Evelyn Reed. Lo vi en el momento en que te mantuviste firme en el bosque. Una chica humana enfrentándose al rey alfa sin pestañear. Estaba aterrorizado. Corregí con una risa temblorosa. Sin embargo, no huiste. Su pulgar recorrió la curva de mi pómulo. El valor no es la ausencia de miedo. Es enfrentarse a ese miedo y seguir adelante de todos modos. Me incliné hacia su tacto, con los párpados pesados por el cansancio y el consuelo de su presencia. ¿Te quedarás?, pregunté, antes de poder reconsiderarlo. Solo hasta que me duerma. No quiero estar sola en este lugar extraño. Algo brilló en sus ojos, sorpresa, luego calidez, luego una emoción más profunda que no pude nombrar. Me quedaré, prometió. Me metí debajo de las pieles de la cama, cuyo peso era un reconfortante capullo contra el frío de la noche. Dominic se acomodó en una silla cercana. Su presencia era un ancla tranquilizadora mientras mi conciencia comenzaba a desvanecerse. Al borde del sueño, creí sentir unos dedos que me apartaban suavemente el pelo de la frente. Oí una voz que murmuraba: «Duerme bien, pequeño lobo. No dejaré que te hagan daño». Pero no podía estar seguro de si era real o el comienzo de un sueño. Me desperté con la luz del sol entrando por la ventana y los sonidos de la manada cobrando vida fuera. Durante un momento de desorientación, pensé que estaba en mi pueblo, que la noche anterior había sido un sueño elaborado. Entonces sentí el colgante calentándose contra mi piel. Vi la habitación desconocida, con sus muebles de madera tallada y tapices de lobos, y lo recordé todo. Dominic se había ido. La silla en la que se había sentado estaba vacía, pero me habían dejado ropa limpia y una pequeña bandeja con el desayuno esperándome en el baúl a los pies de la cama. Me vestí rápidamente con las prendas que me habían proporcionado. Otra vez leggings, pero esta vez con una túnica de cuero suave teñido adornada con sutiles bordados, ropa de la manada. Me di cuenta de que me estaban presentando como una de ellos. La idea debería haberme inquietado, pero en cambio me encontré acariciando con los dedos la fina costura, admirando cómo me quedaban las prendas, como si estuvieran hechas para mí. Quizás lo estaban. Quizás Freya o alguna de las otras mujeres de la manada había trabajado toda la noche para vestir adecuadamente a la niña de la profecía. Un suave golpe en la puerta anunció la llegada de Freya. Entró con una cesta en el brazo, con expresión seria pero amable. «¿Has dormido bien?», preguntó, dejando la cesta sobre una mesita. «Mejor de lo que esperaba», admití. No había soñado con correr ni cazar. «Esos sueños vendrán», dijo con certeza, ahora que se ha despertado la sangre del lobo. Empezó a deshacer la cesta, revelando varias hierbas, frascos pequeños y un mortero. «Tenemos trabajo que hacer antes de esta noche». «¿Qué tipo de trabajo?». «Preparativos para la prueba. Tu abuela fue la curandera de la manada antes que yo. Ella te habría enseñado estas cosas si las circunstancias hubieran sido diferentes». Freya me indicó con un gesto que me sentara a su lado. «La prueba de la luna y la sangre no se trata solo del linaje. Se trata de la intención, de la verdadera naturaleza del corazón. Debemos preparar tu cuerpo y tu espíritu para revelar esa verdad sin miedo ni vacilación». Me entregó una pequeña taza de té elaborado con hierbas que no reconocí. Tenía un sabor amargo, pero no desagradable, y me calentó por dentro con una peculiar sensación de hormigueo. «Para agudizar tus sentidos», explicó. «La parte lobuna que hay en ti se está despertando, pero ha estado dormida durante demasiado tiempo. Esto la ayudará a despertar». Mientras bebía el té, ella comenzó a moler varias hierbas en el mortero, y el aroma llenó la habitación con un olor terroso y primitivo que parecía eludir mi mente consciente y hablar directamente a algo más profundo, más instintivo. «¿Dónde está Dominic?», pregunté, tratando de parecer indiferente. La sonrisa cómplice de Freya me indicó que no lo había conseguido. «El alfa tiene muchas responsabilidades, especialmente en un día como hoy. La segunda noche de la luna de sangre es tradicionalmente un momento para fortalecer los lazos de la manada, para renovar los juramentos de lealtad.
Tu prueba ha añadido complicaciones a esas tradiciones, porque la mitad de la manada cree que los destruiré, dije sin rodeos, porque el cambio da miedo. Me corrigió con delicadeza. Y tú, Evelyn Reed, representas el cambio más fundamental, un puente entre mundos que han estado separados durante generaciones. El día transcurrió en una vorágine de preparativos. Freya me enseñó los fundamentos del ritual de la manada, me instruyó sobre las respuestas adecuadas durante la prueba y siguió administrándome hierbas y tinturas destinadas a despertar mi herencia lobuna latente. A última hora de la tarde, podía detectar olores que nunca antes había notado. El olor distintivo de cada miembro de la manada que pasaba por la casa que se preparaba para el festín vespertino, los sutiles cambios en el aire que anunciaban la llegada del atardecer. Tus ojos, comentó Freya, estudiando mi rostro mientras la luz comenzaba a desvanecerse. Han cambiado. Me acerqué a un espejo de metal pulido que colgaba de la pared y jadeé suavemente al ver mi reflejo. Mis ojos, normalmente de un azul claro, ahora tenían destellos ámbar alrededor de la pupila. Los ojos del lobo comenzaban a emerger de los humanos. ¿Es permanente?, pregunté, tocándome la cara con asombro. Eso depende de ti, respondió Freya, de las decisiones que tomes después de la prueba. Si aceptas la sangre del lobo, se producirán más cambios. Si la rechazas, se encogió de hombros. Los ojos son siempre los primeros en cambiar y los primeros en volver a la normalidad. Un golpe en la puerta nos interrumpió y Dominic apareció en la entrada. Llevaba un atuendo ceremonial, pantalones de cuero oscuro, un chaleco de intrincado diseño sobre una camisa sencilla y alrededor del cuello, un medallón con el mismo símbolo de la luna creciente que mi colgante. Sus ojos encontraron inmediatamente los míos y se abrieron ligeramente al notar el cambio. «Es la hora», dijo en voz baja. Me levanté con las piernas repentinamente inestables y el corazón latiendo con fuerza contra las costillas. Freya me colocó una capa sobre los hombros, de un azul profundo como el cielo nocturno, bordada con estrellas plateadas que reflejaban la luz que se desvanecía. «Eleanor's», explicó. Me pareció adecuado. El peso de la prenda se posó sobre mí como un abrazo de la abuela que nunca había conocido. Saqué fuerzas de ello, de saber que ella había recorrido una vez ese mismo camino entre mundos. Afuera, el asentamiento se había transformado. Las antorchas bordeaban los caminos, sus llamas bailando en el crepúsculo. Los miembros de la manada, vestidos con sus mejores galas, se reunían en pequeños grupos, y sus conversaciones se acallaban cuando yo aparecía con Dominic y Freya. La división entre ellos era palpable. Algunos asintieron respetuosamente o ofrecieron pequeñas sonrisas de ánimo, mientras que otros nos miraban con sospecha o abierta hostilidad. Vance estaba con un grupo de estos últimos, su cabello plateado brillando a la luz de las antorchas. Su mirada seguía nuestro avance por el claro, calculadora y fría. A su lado estaba el joven lobo, Seth, y varios otros que mostraban la misma expresión de desconfianza. «Tienen miedo», murmuró Dominic, siguiendo mi mirada. «El miedo hace que los lobos sean peligrosos. Recuérdalo esta noche». Caminamos en solemne procesión a través del asentamiento y nos adentramos en el bosque, siguiendo un camino marcado por piedras pintadas con símbolos luminiscentes que brillaban débilmente en la oscuridad creciente. La luna de sangre estaba saliendo, su luz carmesí se filtraba a través de los árboles, bañando todo con un resplandor rojo sobrenatural. El bosque sagrado apareció de repente, un círculo perfecto de árboles antiguos que rodeaban un pequeño claro. En su centro se encontraba un altar de piedra, desgastado por siglos de viento y lluvia, tallado con símbolos similares a los de mi colgante. La manada se dispuso alrededor del perímetro del claro, formando un círculo ininterrumpido de testigos. Freya me llevó al altar mientras Dominic ocupaba su lugar a la cabeza del círculo. Como alfa, supervisaría el juicio, pero no podría interferir en su resultado. Saber que incluso él estaba sujeto a la ley de la manada en ese momento me produjo un escalofrío. «Hermanos y hermanas de la luna», resuadió la voz de Dominic, poderosa y autoritaria. «Nos reunimos en esta noche sagrada bajo la atenta mirada de la luna roja para presenciar el juicio de la luna y la sangre.
Ante nosotros se encuentra Evelyn Reed, nieta de Eleanor Reed, nacida de nuestro linaje, pero criada entre humanos. La antigua profecía habla de alguien como ella, un puente entre mundos que fortalecerá a nuestra manada o la llevará a la ruina. Un murmullo recorrió a los lobos reunidos, rápidamente silenciado por la mano levantada de Dominic. Esta noche, las piedras de nuestros antepasados juzgarán lo que nosotros no podemos. Si su sangre y su corazón son leales a la manada, si su presencia entre nosotros cumple la promesa de la profecía o su advertencia. Sus ojos se encontraron con los míos al otro lado del claro, firmes y tranquilizadores. Que comience el juicio. Freya dio un paso adelante y sacó un pequeño cuchillo de plata de los pliegues de su túnica. El juicio requiere sangre dada libremente, explicó. Una gota sobre la piedra sagrada revelará la verdad de tu naturaleza. Extendí la mano, con la palma hacia arriba, tratando de mantenerla firme. El toque de Freya fue suave cuando me tomó la muñeca, y el cuchillo brilló con un tono rojizo a la luz de la luna cuando lo acercó a mi piel. El corte fue rápido y superficial, pero jadeé ante el inesperado pinchazo. La sangre brotó de mi palma, sorprendentemente brillante. Pon tu mano sobre la piedra, me indicó Freya. La palma hacia abajo, la sangre sobre la piedra, y pronuncia las palabras que te enseñé. Me acerqué al antiguo altar, sintiendo el peso de docenas de ojos sobre mí. La piedra parecía latir con una energía propia, antigua y sabia. Presioné mi palma sangrante contra su superficie rugosa y pronuncié las palabras que Freya me había enseñado esa tarde. Sangre de mi sangre, luna de mi luna, me presento ante la manada con el corazón abierto. Juzgadme fiel, juzgadme digna o expulsadme de este lugar para siempre. Durante un momento, no pasó nada. Mi sangre goteaba sobre la piedra, aparentemente absorbida por la superficie porosa. Comenzaron los susurros en los bordes del círculo. Decepción por parte de algunos, reivindicación por parte de otros. Entonces, justo cuando la desesperación comenzaba a apoderarse de mí, un tenue resplandor apareció bajo mi mano. Se extendió hacia afuera como ondas en un estanque, iluminando los símbolos tallados uno por uno hasta que todo el altar resplandeció con una luz plateada. La luz continuó extendiéndose, fluyendo a lo largo de canales en el suelo que no había notado antes, conectándose con cada una de las piedras pintadas que habían marcado nuestro camino, creando una red brillante en todo el bosque. Se escucharon exclamaciones y suspiros entre la manada. Levanté la mano de la piedra y contemplé con asombro la luz pulsante que parecía latir al ritmo de mi corazón. La piedra la acepta, anunció Freya con voz triunfante. La sangre de la manada corre por sus venas. La profecía es cierta. Ella es el puente, la que nos fortalece. Me invadió un alivio tan poderoso que pensé que mis piernas iban a fallarme. Pero antes de que la celebración pudiera realmente afianzarse, un grito resonó en el círculo. Esto no prueba nada. Vance se abrió paso hacia adelante, con el rostro contorsionado por la ira. La piedra responde a la sangre de la manada. Sí, pero ¿qué hay de su lealtad? ¿Qué hay de su corazón? ¿Estará con nosotros cuando lleguen los cazadores? ¿Elegirá a la manada antes que a los humanos cuando tenga que tomar una decisión? Murmullos de acuerdo surgieron de entre sus seguidores. Dominic dio un paso adelante, con una postura tensa y una furia apenas contenida. El juicio ha hablado, Vance. Según nuestras leyes, según nuestras tradiciones, ella es reconocida como miembro de la manada. Entonces que lo demuestre, desafió Vance. La segunda parte de la profecía habla de una elección, un momento en el que el puente debe decidir a qué mundo pertenece realmente. Su mirada recorrió el círculo, buscando apoyo. Yo digo que creemos ese momento ahora. Antes de que nadie pudiera reaccionar, hizo un gesto brusco y dos de sus partidarios sacaron a alguien de entre las sombras más allá de la arboleda. Un hombre humano, atado y amordazado, con el terror evidente en sus ojos muy abiertos. Con una oleada de horror, lo reconocí. Thomas, de mi pueblo, un joven amable que a menudo había ayudado a mi familia con tareas pesadas, que una vez me había pedido salir conmigo antes de que yo lo rechazara amablemente.
Un grupo de cazadores encontró a este humano entrando ilegalmente en nuestras tierras, anunció Vance. Buscando a la chica, sin duda. Según nuestras leyes, su vida está perdida. Vance, gruñó Dominic, dando un paso adelante. Así no es como dejamos que la niña de la profecía decida su destino. Si ella es realmente una de los nuestros, reconocerá a Paclaw y aceptará que los humanos que entran sin permiso deben pagar el precio si su lealtad sigue estando con ellos. Dejó la insinuación flotando en el aire. La manada se había quedado en un silencio sepulcral, con todas las miradas fijas ahora en Vance, Dominic y mí. Miré a Thomas y vi la confusión y el miedo en sus dos ojos mientras me devolvía la mirada. Con mi extraña ropa, de pie entre los hombres lobo como si ese fuera mi lugar. Esto está mal, dije, con una voz más firme de lo que esperaba. Él vino a buscarme. El castigo debería ser para mí, no para él. Así que eliges a los humanos antes que a la manada. Insistió Vance, triunfante. Elijo la compasión. Repliqué que según me enseñó mi abuela es la verdadera fuerza del lobo, no la crueldad ni el miedo. Me volví hacia la manada, sacando un valor que no sabía que poseía. La profecía habla de un puente entre mundos. Un puente no destruye lo que hay a ambos lados. Los conecta, los hace más fuertes a través de la unidad. Di un paso hacia Thomas, luego otro, sin apartar la mirada de Vance. Liberadlo. Dejad que regrese al pueblo con un mensaje de paz. Que este sea el comienzo del puente. No otra piedra en el muro entre nuestras especies. Durante un tenso momento, pensé que Vance se negaría, que ordenaría a sus seguidores que atacaran. Pero una nueva voz habló desde el círculo. La chica habla con sabiduría. Julian, el lobo marcado, que había tomado la ruta de las vallas lunares hasta llegar a mi hermana, se abrió paso hasta situarse a mi lado. Anoche visité su aldea, tal y como ordenó el Alfa. Vi a humanos que nos temían, sí, pero también a otros que mostraron amabilidad hacia una desconocida, su hermana. Me miró. Tu hermana reconoció lo que era, pero aún así me ofreció comida y refugio para pasar la noche. Dijo que cualquier amigo de sus hermanas era bienvenido en su hogar. Sus palabras me llenaron de sorpresa y gratitud. Mina había sobrevivido lo suficiente como para ofrecer hospitalidad, incluso a un hombre lobo, y Julian me había defendido cuando más lo necesitaba. Otros comenzaron a hablar desde el círculo, lobos que habían tenido encuentros positivos con humanos, que cuestionaban la sabiduría de continuar con el aislamiento y la hostilidad. La marea de opiniones estaba cambiando lenta pero perceptiblemente. Dominic aprovechó el momento. «Cortad sus ataduras», ordenó. Y cuando Vance dudó, añadió con voz firme. «Ahora, Vance, o te enfrentarás a un desafío por desobedecer a tu alfa». Con evidente renuencia, Vance asintió a sus seguidores. Cortaron las ataduras de Thomas, aunque no le quitaron la mordaza. Evelyn lo devolverá a la frontera de nuestro territorio. Dominic continuó, solo, como muestra de confianza, y cuando ella regrese, su mirada se encontró con la mía. Comenzaremos a discutir cómo se podría construir este puente entre nuestros mundos. Vance apretó la mandíbula, pero dio un paso atrás, reconociendo su derrota por ahora. «Esto no ha terminado», advirtió en voz baja mientras pasaba junto a él para llegar hasta Thomas. «Lo sé», respondí con la misma tranquilidad. «El cambio nunca es fácil, pero llega de todos modos». Le quité con cuidado la mordaza a Thomas y le ayudé a ponerse en pie. Me miró como si fuera una desconocida. La confusión y el dolor eran evidentes en su expresión. «Ebeye, ¿qué está pasando? Esta gente...» «Te lo explicaré todo por el camino», le prometí, llevándole hacia el borde del bosquecillo. «Pero ahora estás a salvo. Te llevaré a casa». Dominic se acercó a nosotros y su presencia hizo que Thomas retrocediera asustado. «Toma esto», dijo, entregándome un pequeño cuchillo para protegerme. «Y esto», me puso algo más en la palma de la mano, «para recordarte tu promesa de volver». Bajé la mirada y vi un lobo tallado en madera, lo suficientemente pequeño como para caber en mi palma, lo suficientemente detallado como para capturar
la feroz inteligencia de sus ojos. Una señal, un recordatorio, una promesa. Volveré, dije, mirándolo fijamente a los ojos. En ese momento, algo pasó entre nosotros. Un entendimiento, una conexión que trascendía las palabras. Asintió una vez y luego dio un paso atrás, dejándonos pasar. El viaje hasta la frontera fue largo y estuvo lleno de preguntas de Thomas, cuya incredulidad fue dando paso poco a poco al asombro a medida que le explicaba la herencia de mi abuela, la profecía y el despertar de mi propia sangre de lobo dormida. Omití ciertos detalles. La intensidad de mi conexión con Dominic, la forma en que mi corazón parecía dividido entre el pueblo de mi infancia y la manada que despertaba algo primitivo en mi interior. Cuando llegamos al límite del territorio de los hombres lobo, Thomas se volvió hacia mí con expresión preocupada. Volverás al pueblo, ¿verdad? Esto es solo temporal. Toqué el lobo de madera que llevaba en el bolsillo y sentí el calor del colgante contra mi piel. No lo sé, Thomas. Ahora pertenezco a ambos mundos. Necesito comprender lo que eso significa. Pero tu familia, Mina, diles que estoy a salvo, le dije. Diles que he encontrado una parte de mí misma que no sabía que me faltaba. Y diles que dudé, pero luego continué con certeza. Diles que seré el puente entre los humanos y los lobos, entre el miedo y la comprensión. Encontraré una manera de que coexistamos en paz. Él me miró a la cara, tal vez buscando a la chica que había conocido, pero ella ya no estaba, transformada por una noche bajo la luna roja y el despertar de una herencia negada durante demasiado tiempo. Has cambiado, dijo simplemente. Sonreí sintiendo la ligera agudeza de los caninos alargados contra mi labio inferior. Me he convertido en quien siempre debí ser. Thomas desapareció en el terreno familiar más allá de la frontera, dirigiéndose hacia las luces del pueblo visibles en la distancia. Yo me volví hacia el corazón del bosque, hacia la manada, hacia Dominic. Me esperaba al borde de los árboles, como si supiera exactamente cuándo volvería. Su silueta se recortaba contra la luna de sangre que colgaba baja en el cielo detrás de él. Sus ojos brillaban con un fuego ámbar en la oscuridad. «Has vuelto», dijo cuando me acerqué, con evidente alivio en su voz, a pesar de su intento por ocultarlo. Hice una promesa, le recordé, sacando el lobo de madera de mi bolsillo. Y hablaba en serio cuando dije que construiría un puente. No será fácil. Habrá resistencia por ambas partes. Nada que valga la pena se consigue fácilmente, respondió buscando mi mano en la oscuridad. Pero ya has empezado a cambiar corazones y mentes. Incluso Vance acabará aceptándolo. Sus dedos se entrelazaron con los míos, cálidos y fuertes. Su tacto envió una corriente de conciencia por todo mi cuerpo. El lobo que hay en mí reconoció al lobo que hay en él. Alfa, protector, posible compañero. El pensamiento debería haberme sorprendido, pero en cambio me pareció correcto, inevitable. La profecía decía que yo salvaría a la manada o la destruiría. Reflexioné mientras caminábamos juntos hacia el asentamiento, de la mano. Pero tal vez significaba que destruiría las viejas costumbres para dar paso a algo nuevo, algo mejor. Dominic sonrió y la expresión transformó sus rasgos, normalmente severos. Un puente entre mundos, dijo, construido por la chica con la luz de la luna en el pelo y el coraje tanto del lobo como del humano en su corazón. Cuando llegamos al borde del asentamiento, pude ver a la manada reunida en el claro central. Observaban nuestro acercamiento, con expresiones que iban desde la curiosidad hasta la aceptación, pasando por una sospecha persistente. Pero lo más importante era que estaban esperando, dispuestos a dar los primeros pasos en este nuevo camino con nosotros. Toqué el colgante de mi abuela, sintiendo su familiar calidez. «Gracias», susurré. Un mensaje destinado a su espíritu, donde quiera que estuviera, por la fuerza para abrazar ambos mundos. La mano de Dominic se apretó alrededor de la mía mientras entrábamos juntos en el claro. Alfa y puente, lobo y humano, pasado y futuro fusionándose en un presente lleno de posibilidades. La luna roja brillaba sobre nuestras cabezas. Ya no era un presagio de peligro, sino testigo de la transformación, tanto mía como de la manada.
Había entrado en el bosque como una chica desesperada del pueblo que buscaba medicina para su hermana. Regresé al asentamiento de la manada como algo nuevo, algo sin precedentes, el puente viviente entre dos mundos que habían estado separados durante demasiado tiempo. Y cuando Dominic me atrajo hacia el círculo de luz del fuego, mientras la manada se reunía a nuestro alrededor con cautelosa esperanza en sus ojos, supe con certeza profunda que finalmente había encontrado el lugar al que pertenecía, no solo en el mundo humano o en el de los lobos, sino en el espacio entre ambos, creando un camino para que otros lo siguieran. Bienvenida a casa, pequeña loba, murmuró Dominic, con una voz solo para mis oídos. Y por primera vez en mi vida, realmente lo estaba.